Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos televidentes? Bienvenidos a esta entrevista, a este directo. A ver, un segundito, que creo que me han puesto la cancelación de eco. Ahora sí. Bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial, una persona que, como sabéis, de acuerdo con las entrevistas que llevamos haciendo en el último mes, en los últimos 2 meses, me parece interesante contar con la opinión de personas que conocen de primera mano los asuntos que están de rabiosa actualidad en clave de política internacional, que afecta desde luego de manera directa a la política en nuestro país. Y el invitado de hoy es pues un ex analista, un ex agente, una persona que conoce bastante bien. Algunos le conoceréis ya porque ha participado en el pasado junto con el coronel Baños en alguna tertulia, en alguna ponencia. Y hoy tenemos la suerte de tenerle en el canal. Es Ron Aledo. ¿Qué tal, Ron? ¿Cómo estás? Hola, hola, encantado de estar aquí contigo, Rubén. Bueno, para los que no les conozcáis, Ron ha sido analista para la CIA, 3 años para la DIA, casi 5 en el Estado Mayor en el Pentágono de Estados Unidos, ha estado 4 veces en Afganistán, en Irak, en fin. Es una persona que, bueno, pues ha trabajado y conoce bastante bien el funcionamiento de los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Ron, antes de empezar a hablar del aspecto fundamental y nuclear que quiero tratar a continuación, que es cómo estas organizaciones, estas administraciones son capitales para defender los intereses de Estados Unidos en el exterior y cómo muchas veces se encargan de aquello que no se puede decir en público, de hacer operaciones encubiertas, de apoyar ciertos regímenes, etcétera. Antes de eso, me gustaría, a nivel genérico, ¿qué papel crees que juegan tú? ¿Qué papel crees tú que juegan las organizaciones, las agencias de inteligencia para Estados Unidos a día de hoy? Bueno, no solamente Estados Unidos, estoy hablando de todas las grandes potencias del mundo. Prácticamente todos los grandes países, todos los grandes potencias tienen agencias de inteligencia. Obviamente, España también, Italia, Francia, Alemania, Rusia, China, obviamente. Y estos países utilizan las agencias de inteligencia en dos sentidos. Una es espionaje, como decimos, para espiar, para apoderarse de los secretos de las otras potencias. Eso es lo que nosotros decimos usualmente de INTS, Humid Intelligence, que es HUMINT, que es inteligencia humana, HUMINT, SIGINT, que es inteligencia de señales, hackeo de ordenadores, de celulares, de móviles, de señales, de comunicaciones, y todo tipo de espionaje, todo tipo de INT, MASINT, GEOINT, etcétera. Y la otra cosa que utilizan las agencias de inteligencia, además del espionaje, de adquirir secretos de los demás países, es lo que nosotros decimos cover ops, en otras palabras, operaciones encubiertas. Hay que entender que solamente se ve una parte o una sección de lo que hace un país en otro país. Usualmente sale en la prensa y está muy publicado en la prensa lo que hace un país militarmente en otro país. Cuántos soldados envía, cuántos tanques envía, cuánta artillería envía, etcétera. Y también, pues, vemos y es visible en la prensa lo que el Ministerio de Exteriores de ese país A dice al respecto del país B, y que hay reuniones y que hay discursos y que se firman sanciones económicas y que se firman tipos de aranceles y que se firman acuerdos económicos a veces también. Eso lo vemos, lo que hace el Ministerio de Exteriores y lo que hace el Ministerio de Defensa. Eso se ve, eso sale en la tele, o por lo menos gran parte sale en la tele. Lo que nunca se ve que sale en la tele es lo que hacen las agencias de inteligencia. Esa es la parte oculta, pero usualmente lo que hacen las agencias de inteligencia que tampoco, perdona, Ron, tampoco quizás deberíamos confundir, porque se habla mucho en España de lo que serían las cloacas del Estado. Es decir, una cosa serían las agencias de inteligencia y las operaciones de las que tú vas a explicar ahora,
y otra cosa sería la utilización fraudulenta de esos mecanismos, ¿no? Con fines políticos, que eso serían ya las cloacas, ¿no? Ya eso es otro tema, sí, eso es otro tema. Cover Ops es simplemente lo que hacen todos los estados con sus agencias de inteligencia para modificar, cambiar, influir en los asuntos internos de otros países. Eso es todo. Eso es Cover Up. Cuando nosotros decimos de Deep State o el pantano, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, tiene muchísimo que ver con el uso ilegal a veces, sí, ilegal también, pero más que nada falta de ético, sin ética del aparato del Estado para perseguir a tus oponentes políticos, para hacerle casos políticos ficticios, para perseguirlos, para ponerle obstáculos a sus carreras. Y también nosotros, otro sentido que se le da aquí en Estados Unidos al Deep State era, por ejemplo, lo vimos muchísimo con Trump, era como muchísimos funcionarios de carrera, gente que eran funcionarios del Estado de carrera, que estaban allí en Washington, D.C., se dedicaron a entorpecer y a poner obstáculos y a sabotear desde dentro, desde las entrañas del Estado, al presidente Trump, simplemente porque les caía mal, porque no les gustaba, porque eran de la ideología contraria a Trump. Entonces, pues, desde dentro del Estado utilizaban su poder para ponerle obstáculos y para sabotear a Trump. Eso es lo que se llama the deep state, lo que se llama el estado profundo aquí en Estados Unidos. Yo te preguntaba en concreto por Estados Unidos y por la importancia que tienen las agencias de inteligencia, que creo que hay cerca de 2.000, ¿no? O 3.000 agencias de inteligencia en Estados Unidos, aunque conozcamos pues el FBI, la DEA, la CIA, conozcamos 4 o 5, sobre todo porque desde el año 47, creo recordar, en el que Allen Dulles funda la CIA, o anteriormente en el que Hoover funda el FBI, ha pasado mucho tiempo. Durante todo el siglo XX, estas organizaciones han sido fundamentales para defender los intereses de Estados Unidos, sobre todo en la Guerra Fría, pero a día de hoy, si hay un país que tiene que decir, obviamente estoy contigo en que desde luego todos los países, incluso hay países pequeños como por ejemplo Israel, que tiene grandes servicios de inteligencia. Sin embargo, no tienen, digamos, que abarcar lo que tiene que abarcar Estados Unidos. En Oriente Medio, en Europa, a lo que vamos a dedicar principalmente el directo, por lo que nos toca y nos afecta, y en gran parte, por ejemplo, del continente americano. Por cierto, que han preguntado por ahí, no, Ron no es de origen cubano, es de origen puertorriqueño, pertenece a Estados Unidos. Por eso te preguntaba por la importancia que tiene hoy estos organismos para el gobierno de Estados Unidos, para ingerir, como tú bien has explicado, en los asuntos exteriores y también para proteger sus intereses de cara al exterior, ¿no? Bueno, sí, obviamente lo que nosotros llamamos en Estados Unidos the Intelligence Community, la comunidad de inteligencia, eran 16 agencias, ahora son 17 agencias. Depende de la función de la agencia, pero todas se supone que trabajan juntas, todos trabajan al unísono. Hasta hubo un tremendo fallo, dos fallos grotescos en la inteligencia de Estados Unidos hace ya unos años. La primera obviamente fue las armas imaginarias en Irak, que no estaban allí. Eso fue una vergüenza terrible. Y también hubo un fallo, obviamente, hace ya 20 años atrás, con los ataques de 9/11 a las Torres Gemelas. El 11 de septiembre. Sí, fue un tremendo fallo a las agencias de inteligencia, no poder ver este complot terrorista que estaba efectuándose de Al-Qaeda contra Estados Unidos. Y obviamente pues lo de Irak también fue un tremendo fiasco. Pues debido a esas dos cosas se reorganizó las agencias de inteligencia, la comunidad de inteligencia se reorganizó en Estados Unidos, se creó algo nuevo llamado el ODNI, the Office of Director of National Intelligence, cuya función era simplemente burocrática, era de organizar y ponerlos a cooperar y hablar entre ellos, y que la CIA estuviera por aquí, el FBI por allá, la DIA por acá, el NSA por acá,
el National Geospatial Agency por acá, también cada agencia, el ejército, el Air Force, la Marina, tiene su propia agencia de inteligencia. Además, la DEA, que antes no era una agencia de inteligencia, ahora también se considera una agencia de inteligencia. Antes era simplemente law enforcement, era solamente una agencia policial, pero también los añadieron como agencia de inteligencia para que descubrieran de dónde vienen las drogas en el mundo, en Afganistán, en Sudamérica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son 17 agencias de inteligencia trabajando al unísono. El ODNI, y es un cargo político, el ODNI lo pone y lo quita el presidente de turno, según alguien de su camarilla, ¿no? Alguien de su confianza, y lo dirige según la política exterior de ese país, en este caso Estados Unidos. Claro. Un ejemplo genérico. Digamos que el país A quiere firmar un convenio comercial con el país B, un ejemplo. ¿Y qué va a hacer el país A? Pues el país A va a dar discursos de lo bueno que será el convenio comercial. Y el ministro de Exteriores viaja al país B y dice, miren, va a ser tremendo este acuerdo comercial, fírmenlo, nos vamos a hacer ricos todos, va a ser tremendo para la humanidad y qué sé yo, y da discursos y a la prensa y hace documentales de lo bueno que será y qué sé yo. Eso es lo que hace el Ministerio de Exteriores, lo ve todo el mundo. Lo que hacen las agencias de inteligencia del país A, se van a ir al país B y van a ver los congresistas, los senadores que están en contra, los líderes de las uniones obreras que están en contra, los van a pillar, les van a chantajear, les van a hacer, mira, tenemos estas cuentas secretas aquí de sus bancos en Suiza, mejor es que vaya moderando su oposición al acuerdo comercial, si no le mandamos estas cuentas secretas aquí al fiscal. Eso que estás explicando ahora me encanta, porque ese es el Deep State, realmente, el que has explicado anteriormente, que mucha gente confunde, y ya todos los chiflados conspiranoicos que realmente es un brazo del gobierno del mundo, que son una serie de personas que dirigen todo, etcétera, etcétera, pero que realmente me encanta lo que estás explicando, porque es algo que los padres de la Constitución norteamericana no previeron, ¿no? Que realmente es esa injerencia por parte del Ejecutivo a través de los mecanismos que puede tener. Bueno, sí. Bueno, esa es la diferencia. Si el Estado A hace eso en el Estado B, chantajea a los políticos, los pone contra la espalda de la pared, les toma fotos que son obviamente inapropiadas y mira, las vamos a publicar si no hace lo que nosotros queremos, compra la prensa, compra los medios de comunicación, etcétera. Eso se llama cover-ups, porque está haciéndolo en un país extranjero. Si lo hace interno, si lo hace el país A, lo hace dentro del país A, ahí es que se llama estado profundo. Pero esto nosotros no lo llamamos estado profundo, ni deep state, ni cloaca del estado, porque lo está haciendo con un país extranjero. Vale, claro, pero ahí entraba mi apreciación de esto también sucederá dentro de Estados Unidos. Me refiero, las agencias de inteligencia también trabajarán para que los senadores y para que eso es lo que te digo que no previeron los constituyentes en la separación de poderes de Estados Unidos. Eso pasa muchísimo menos. Eso pasa muchísimo menos, obviamente, pero sí es posible que pase y lo pasa de una manera muy sutil, usualmente de una manera muy, lo saben hacer con mucho arte para evitar problemas legales. Por ejemplo, si hay alguien que molesta mucho, si hay alguien que le cae antipático al ejecutivo, no es que le vayan a ir a dar una paliza, ni a chantajear, ni muchísimo menos. Le van a poner pero van a mandar al IRS, que es como Hacienda en España, a que lo miren detenidamente cualquier papel, cualquier cuenta, cualquier cosa que haya hecho en los últimos 20 años, que lo miren con lupa, con relupa, que lo vean. Ah, mira, encontramos que hace 18 años atrás se quedó corto $50 de aquí. Ah, pues mira, hay que machacarlo ahora, para que vayan cogiendo. Y si encuentran una ley, si encuentran una cosa donde pillarlo, que está haciéndolo mal, que lo hizo mal hace 10 años atrás cuando pidió un préstamo bancario, cualquier cosa que haya hecho lo van a mirar con lupa y relupa. Ah, mira, eso está mal, lo podemos meter ahora una multa de $500,000.
Y todo lo que tenga de trapos sucios, es que te lo digo porque eso obviamente también pasa en España. Fíjate, por ejemplo, la chorrada de las cremas de Cifuentes. Es decir, aquí el cambalache político, eso opera, funciona, porque es una arma, vamos, desde Roma se utilizaba en el Senado también para destruir al adversario político. El ejemplo más claro y más evidente que tenemos en Estados Unidos de utilizar el aparato del Estado en contra de alguien, en contra de un enemigo, así el ejemplo más claro que posiblemente tenga, sí tenga cuestiones legales que todavía están por verse, todavía se está investigando el asunto, fue el caso ficticio que le hizo el Departamento de Justicia y en Estados Unidos. Recuerda, el FBI aquí trabaja para el Departamento de Justicia, para el Ministro de Justicia, lo que sería el FBI es subordinado del Ministro de Justicia. Pues el Departamento de Justicia de Obama y el FBI bajo Obama inició esta investigación que después se convirtió en el Russiagate contra Trump. Y que de hecho estuvieron a punto, hicieron una campaña para quitar a Trump de la presidencia y después se descubrió que era todo basura, que era todo pamplina. Ese es el ejemplo al que iba a ir, ¿no? En genérico. Estados Unidos tiene una deriva en los últimos, desde la Segunda Guerra Mundial, de proteger unos intereses que le han tocado en clave internacional, y en el momento en el que ese juego político puede cambiar, por ejemplo, en el caso de Trump, el Estado profundo, el establishment, trabaja obviamente para intentar desmantelar y desarticular todo eso. Vamos, si quieres, ya a la parte que nos toca en este directo, porque llevamos 15 minutos de preámbulo. Europa y en concreto el Euromaidán, Ucrania, cosas también importantes que supongo que conocerás, como el tema de Hunter Biden, el ordenador de Hunter Biden, las empresas, las plantas bioquímicas de Estados Unidos en Ucrania. Es decir, mucha gente ahora mismo está descubriendo que Ucrania era un país que tenía un conflicto, que fue, digamos, incendiado en 2014. ¿Hasta qué punto ha jugado un papel importante Estados Unidos en ese incendio, que hoy ya es una guerra? Bueno, basado en fuentes abiertas, lo que nosotros decimos OSINT, en Classified Sources. Mira, cualquier persona puede ver en YouTube, cualquier persona puede ver en la prensa las acciones que hizo, por ejemplo, Obama y su representante, que era Victoria Nuland en aquella época, precisamente para interferir en los asuntos internos de Ucrania. Miren, en diciembre del 2013, el presidente de Ucrania y el presidente ruso firmaron un acuerdo comercial que era de facto un acuerdo de paz definitivo. Ya había un acuerdo de paz y de amistad entre Rusia y Ucrania que viene de los años 90, me parece que en el 96, 97 ya habían firmado un acuerdo de paz. Y claro está, eso no le gustó a Estados Unidos ni a Europa, ni a la gente del norte y ni a la gente del oeste de Ucrania, que son usualmente la gente más antirrusa y más pro-occidental. Pero sí le gustó mucho a la gente del sur y del este de Ucrania, que son usualmente, normalmente, los que hablan ruso, los que son de religión ortodoxa rusa, los que tienen vínculos familiares, étnicos con Rusia, etc. Entonces, estaba entre la encrucijada. Y había ganado las elecciones el partido pro-ruso. Habían ganado las elecciones los pro-rusos. Y en diciembre de 2013 habían firmado ya un acuerdo comercial estratégico. Y eso fue, como quien dice, la gota que llenó el vaso. Y Estados Unidos no podía permitirse eso. Ni Estados Unidos, ni Europa, ni el Reino Unido. Podían permitirse que ya hubiera una paz duradera de Ucrania con Rusia y un acuerdo comercial con Rusia. Y ya lo vimos, 2 meses y medio después, en febrero del 2014, viene este golpe de Estado. Y este golpe de Estado es eso, fue un golpe de Estado. Miren, la gente habla, pero fue una revolución popular, que la gente vino, se levantó. ¿Quién les pagaba a esa gente para que estuvieran allí día tras día, tras día, semana tras semana? ¿Quién pagaba la comida? ¿Quién pagaba las casetas de campaña? Los biles de los hoteles? ¿Quién los pagaba?
quién los coordinaba, quién los ponía como una fuerza cohesiva. Victoria nula. Y las armas, Ron, porque la gente de la plaza del Euromaidán estaba armada. También, muy posiblemente está ahí que había armas y posiblemente fueron que no las dieron. Me refiero, hay que decir, hubo impactos, hubo 100 muertos también entre la policía, por arma de fuego. Y a día de hoy todavía no se sabe, porque fueron, por lo poco que yo he investigado, fueron un equipo de alemán y un equipo forense también británico, corrígeme si me equivoco, para intentar averiguar el calibre, quién disparó, quién no disparó, y a día de hoy todavía no se sabe. Mira, te voy a decir, la verdad es esta. La verdad es que en el 96, quien empezó todo esto fue Clinton y fue en el 96. Hay un artículo muy bueno que explica con detalles, gente de insiders, gente que estaba dentro de la Casa Blanca de Clinton. Y había dos vertientes de pensamiento allí en la Casa Blanca de Clinton. Mira, ya se desintegró la Unión Soviética, Rusia ahora está pasando una gran crisis económica, son débiles, han perdido decenas de millones de personas, han perdido el Pacto de Varsovia, están débiles. Vamos a alejarnos de Europa y a dejar que el Pacto de Varsovia se entiendan entre ellos. Vamos a dejar que los europeos poco a poco hablen con ellos, que poco a poco los vayan convirtiendo a la democracia occidental liberal. La Ostpolitik. Y la otra voz era no. Tenemos un instrumento en el que nosotros, Estados Unidos, podemos influir sobre Europa. No podemos dejárselo simplemente a los europeos, a Reino Unido y a Francia. No, tenemos nosotros que meternos allí. Y fíjate, perdona, Ron, que te corte aquí. Joe Biden tiene un discurso en el Congreso de los Estados Unidos o en el Senado, no sé exactamente cuál de las dos cámaras, diciendo exactamente lo que estás diciendo tú ahora, es decir, que Joe Biden ha pertenecido históricamente a esta corriente y dice literalmente que no solamente es que puede, sino que Estados Unidos tiene el deber de conducir a Europa. Tiene la obligación de estar amarrando a Europa. Perdona, que te haya... Pero es importante. Sí, esa era la línea de pensamiento. Había dos líneas de pensamiento. Y sí, me parece que he escuchado ese discurso de Biden, porque había dos líneas de pensamiento. Estaba la línea de pensamiento, mira, ya ganamos la Guerra Fría, ya está, se desintegró la Unión Soviética comunista, vamos a dejarlo, vamos a concentrarnos aquí en nuestra casa y ya está. Otra línea de pensamiento, no, vamos a seguir influyendo sobre Europa. Tenemos a la OTAN es nuestro bebé. Nosotros somos quienes la organizamos, tenemos tropas en Alemania, tenemos tropas en Italia, tenemos tropas en Reino Unido, tenemos el mayor ejército del mundo por muchísimo, los tenemos ahí. Podemos utilizar la OTAN y la expansión de la OTAN como un mecanismo de control y un mecanismo para influir sobre Europa. Y fíjate, fue una cosa, y confiesan que fue una cosa muy pequeña y muy menor lo que decidió a Clinton. Lo que decidió que Clinton se decidiera por lo segundo. Según cuentan los insiders de la Casa Blanca, Clinton estaba entre las dos, no sabía qué decidirse. Pero al final le dijeron, mira, ahora vienen las elecciones aquí. Y Bob Dole es un viejo político republicano, que sea, para asegurarnos el control del Congreso y para asegurarnos el control en las elecciones de ahora, del 96, hay muchísimos lituanos americanos aquí. Hay muchísimos estonios y latvios, y hay muchísimos húngaros, y hay muchísimos polacos aquí. Deberíamos darle algo a esos votantes que se alegraran contigo, con Bill Clinton. ¿Verdad? Tienes razón. Pues mira, me veo con ustedes, chicos, me veo con la expansión de la OTAN. Una cosa tan pequeña, relativamente hablando, como las elecciones de 1996 en Estados Unidos, y el deseo que tenía Clinton y su administración de ganar los votos de los lituanoamericanos, de los estonioamericanos, de los húngaroamericanos, de los polacoamericanos, que se fueran y votaran por el Partido Demócrata, fue lo que decidió la línea de expansión, de pro-expansión de la OTAN en Europa, de la administración Clinton. Y desde la administración Clinton, ahí como efecto dominó hasta nuestros días. Todas las administraciones, todas, tal vez con el que menos, Trump, pero todas las administraciones a partir de Bill Clinton del 96
han seguido con la línea de expansión de la OTAN en Europa como un método de influir, como un método de tener la batuta sobre Europa e influir en las políticas internas de Europa. Sí, exactamente. Y ahora, tú, digamos, estarías de acuerdo en que básicamente hemos encontrado un recrudecimiento de todos estos mecanismos, llegando incluso a coquetear con una guerra mundial, por la irrupción de China, que está desbancando a Estados Unidos en muchos aspectos, como económicamente, productivamente, comercialmente, etcétera, etcétera. Bueno, ese es otro tema, que obviamente Estados Unidos está preocupado, porque Estados Unidos alimentó y creó su propio monstruo Frankenstein, por decirlo así, con China. Fue Estados Unidos quien crió a China. Estados Unidos fue quien le dio la sangre a la garrapata, por decirlo así, para que chupara, y fue Estados Unidos. Desde los 90 precisamente, desde Clinton. Queremos que nuestras industrias, que nuestras grandes empresas, recuerda, el capitalismo de aquí de Estados Unidos es una cosa pero que muy diferente al capitalismo de muchos países europeos tienen. El capitalismo aquí, basado en la ética protestante, en el neocalvinismo, etcétera, lo mayor y lo principal es la ganancia de las empresas. Ya está, eso es lo principal, que las empresas ganen más y más y más. Todos los demás elementos sociales, humanos, éticos, morales, tienen una importancia muy reducida en el capitalismo de aquí. Y para Clinton lo más importante, y para todo Estados Unidos lo más importante era que las ganancias aumentaran. ¿Cómo se pueden aumentar las ganancias? Pues mira, vamos a cerrar las fábricas aquí en Ohio, a cerrar las fábricas aquí en Wisconsin, a cerrar las fábricas aquí en Pennsylvania, que hay que pagarle $50 la hora a los trabajadores, hay que pagarle seguro médico, seguro dental. Aquí no hay seguridad social como en España, hay que pagar un seguro privado, la empresa se lo paga, hay que pagar pensiones, hay que pagar todo. O podemos simplemente cerrar la fábrica aquí en Ohio y la abrimos en China. Y se le paga, qué sé yo, $7, $8 al trabajador por la hora en vez de $50. Y así verá que la ganancia aumenta. Muy bien, buena idea, vamos a hacer eso. Y desde entonces, Estados Unidos ha cerrado miles y miles y miles y miles de fábricas y cientos de miles de trabajos y los ha llevado a China. Y obviamente China se ha ido nutriendo y se ha ido creciendo y se ha ido volviendo poderoso precisamente de las fábricas de Estados Unidos y de la inversión de Estados Unidos allí. Fue Estados Unidos quien creó a su propio monstruo Frankenstein, que ahora es casi tan fuerte como ellos, la segunda potencia del mundo. Y esa es otra preocupación de Estados Unidos, porque ahora mismo hay 20 países en Hispanoamérica, aquí en Hispanoamérica, en el continente americano, que han firmado con China acuerdos comerciales de la ruta de la seda. O sea que son países que les deben ahora a China miles de millones de dólares y obviamente esos préstamos y esas inversiones las utiliza China para aumentar, así como Estados Unidos utilizó la OTAN en Europa para aumentar su influencia, así también China utiliza esos préstamos y esas inversiones para aumentar su influencia sobre esos países en todo el mundo, en Pakistán, en África, en Asia, ahora mismo en Hispanoamérica, 20 países. O sea que ese es otro dolor de cabeza. Y obviamente lo que sí ha hecho la guerra entre Rusia y Ucrania y de esta guerra comercial que le está declarando Estados Unidos a Rusia, que es una guerra comercial, y de hecho es una guerra proxy también, es una guerra por intermediarios. Porque Estados Unidos está armando hasta los dientes no solamente con armas, sino también con inteligencia, con imágenes de satélites, con inteligencia real. Todos estos generales rusos que han muerto no es porque Ucrania ha tenido suerte, es porque Estados Unidos le ha dicho, mira, aquí hay un general ruso aquí, en este sector, aquí en esta caseta de campaña, aquí en este pueblo hay un general ruso, vayan y mátenlo. Y van los ucranianos y disparan ¿a dónde tenemos que disparar? Por aquí, ok, y disparan a donde Estados Unidos dice que disparen, ahí los matan. Es una guerra. Sí. Pero esta guerra por intermediario que tiene Estados Unidos con Rusia y esta guerra económica que tiene Estados Unidos con Rusia, lo que hay, y obviamente toda Europa que tiene que seguir a Estados Unidos, pues obviamente lo que ha hecho es que ha aumentado la relación, la amistad, la cooperación entre China y Rusia. E India también, hay que meter a la India también aquí, los BRICS están metidos, y países neutrales. Brasil de Bolsonaro se declaró neutral, pero mentira, más que nada es prorruso, pero neutral por lo menos. Hungría también se declararon neutrales, pero más que nada también son prorrusos. O sea que hay que ver la India, la China y Rusia como esos tres grandes, más Brasil también, que son otros gigantes, están moviendo ahora
y eso es un efecto dominó e indirecto de esta guerra que tiene por intermediario Estados Unidos contra Rusia. Algo importante de lo que estabas comentando ahora es que Estados Unidos, entiendo entonces que coincides de que estamos viendo ese recrudecimiento para de alguna manera defender sus intereses, que desde luego está Europa en los intereses de Estados Unidos. Lo que me gustaría saber es si tú crees que hay realmente una planificación porque claro, tú aíslas el mercado ruso del europeo, ¿no? Que eso es lo que están consiguiendo. Pero ¿hay un plan de abastecimiento? ¿Hay un plan realmente para que Europa no solamente quede aislada del mercado ruso y, si podemos, también del chino, sino que hay realmente, o sea, porque claro, a mí me sorprendió muchísimo y supongo que también ver a la administración Biden de la noche a la mañana de poner en la lista de los más buscados al gobierno de Maduro a mandar una delegación y hacer acuerdos petrolíferos en Venezuela. Es decir, parece como que todo lo que está pasando está siendo como improvisado. Entonces, me gustaría conocer tu opinión al respecto como analista, que por cierto, de lo que estás explicando ahora me parece brillante y es característico de alguien que se dedica al análisis, que deja de lado los prejuicios ideológicos y tal y que se centra en los intereses, que es lo que mueve al final las acciones de poder. ¿Tú crees también que todo lo que está pasando se está como medio improvisando o era una cosa que estaba, digamos, pautada o un plan que tenía Estados Unidos desde hace tiempo? Bueno, no creo que sea un plan como tal, pero sí me parece que era un contingency, por nosotros decimos, un plan de contingencia que ya Estados Unidos tenía previsto. Mira, vamos a Estados Unidos empezó con el 2014, fue Estados Unidos quien hizo el golpe de Estado y derribó al gobierno ucraniano. Y desde entonces, obviamente... Perdona, Ron, hay tanto el embajador Zorrilla como Pedro Baños, etcétera, etcétera, y ahora tú, y yo y Javier Villamor también lo hemos afirmado siempre y hay gente que no termina de creérselo, o sea, que piensa que es una especie de teoría conspiranoica o que está basado sin ningún tipo de prueba el hecho de que es Estados Unidos el que hace el golpe de Estado en 2014 en Ucrania. Mira, están las confesiones de Victoria Nuland. Están las confesiones, ella lo ha dicho, hemos gastado $5,000 millones en una campaña de relaciones públicas. Relaciones públicas significa una campaña de odio hacia Rusia y de lo bien que estará Ucrania como miembro de Europa y miembro de la OTAN. Eso es relaciones públicas. Están las confesiones de Obama. Obama también lo confesó en una entrevista. Oh, yo quité al presidente de Ucrania porque era un sirviente de Rusia. Así lo confesó. Está Victoria Nuland hablando, está la famosa llamada que ella hace con me parece que con el embajador de Estados Unidos de Ucrania. No, ¿a quién vamos a poner de líder ahora? Pero los europeos se van que se vayan a los europeos. Está la llamada, vayan a YouTube, el que no nos crea, vaya a YouTube y vaya Victoria Nuland phone call, la van a escuchar. Hay confesiones. Mira, no, y el otro día el propio George Bush, que dos humoristas rusos se hicieron pasar por Zelensky y bueno, y le sacaron de todo. Dijo que él nunca quería a Rusia, que eso era mentira. Eso de que Rusia se iba a meter en la OTAN en el año 2000, 2001. No, claro que no, yo no los quería, claro. Lo confesó el pobre hombre allí. Pero bueno, sí, lo confesó delante de las cámaras. Pero mira, la única razón por la que una persona no acepta que lo de febrero fue un golpe de Estado organizado y pagado por Estados Unidos y otros gobiernos europeos, muy posiblemente, sabrá Dios, posiblemente también Reino Unido. La única razón por la que una persona no acepta este hecho, a pesar de toda la evidencia, es por razones ideológicas. Se dejan llevar por su ideología, una ideología neocona, globalista. Claro que no. Eso fue que estaban los ucranianos luchando por su libertad y su independencia. Fue una revolución popular. Chupándose el dedo. Pero bueno, allá ellos, si no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Pero hay que dejar, al fanatismo hay que dejarlo así. ¿No? Vale, lo que tú digas, a dormir. Mira, eso es irracional. Estados Unidos fue quien empezó allí como una respuesta al 2013, que hubo ese acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, el gobierno legítimo de Ucrania. Una vez que pasa el golpe de Estado en el 2014, ya para siempre va a ser un régimen pro Estados Unidos, pro Europa y antirruso, porque una vez que pasa los eventos de 2014,
las partes más prorrusas de Ucrania ya no pueden votar. Crimea ya no puede votar. El Donbass ya no puede votar. Donetsk ya no puede votar. Esas son las partes más prorrusas. Imagínate que en España las partes más pro-PP, por decirlo así, qué sé yo, Galicia y la Comunidad de Madrid y no sé, alguna otra parte. Ya, ahora bien, Andalucía, porque esto, claro. Bien PP. Ah, pues mira, en las próximas elecciones generales ni Galicia, ni la Comunidad de Madrid, ni Andalucía pueden votar. ¿Quién va a ganar? Pues obviamente el PSOE va a ganar. Si quitas a las partes donde más votos, donde gana aplastantemente el PP, las tres comunidades autónomas, que son los baluartes fuertes del PP, siempre, pues ¿quién va a ganar? Siempre el PSOE. Pues eso fue lo que pasó en Ucrania. Quitaron a Crimea, quitaron al Donbass, ya no pueden votar. Pues ¿quién va a ganar las elecciones siempre? Pues simplemente los antirrusos, los pro-europeos. Lo que determinó esta guerra, la gente no lo sabe, fue este acuerdo militar. Más que nada, llevaban años ya armándose con Estados Unidos, ya eran de facto un miembro de la OTAN con cientos de millones de dólares en armas. ¿Y tú no crees que el Nord Stream 1 también, terminado un año antes, influyó? Es decir, la conexión de gas directa entre Alemania y Rusia. Posiblemente Estados Unidos quería también detener eso. Pero por eso digo que era un plan de contingencia. Mira, vamos a firmar, y lo firmaron, vamos a firmar este acuerdo militar, estratégico y político en noviembre del 2021. Esa fue la gota que derramó el vaso. Estados Unidos firmó este acuerdo, lo pueden buscar, está todavía en la página de internet del Departamento de Estado de Estados Unidos, Departamento de Exteriores de Estados Unidos, que es este acuerdo grandilocuente que firmó Ucrania con Estados Unidos, que decía que iban a recuperar Crimea, que iban a recuperar el Donbass ocupado, que iban a armar hasta los dientes a Ucrania, que le iban a dar inteligencia, que le iban a dar cooperación económica, que le iban a dar de todo. Ese acuerdo. La gente no se da cuenta, pero ese acuerdo fue la gota que llegó a donde Putin, mira, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Esta es la línea roja. Eso fue lo que precipitó. Posiblemente, una hipótesis, posiblemente Estados Unidos sabía que si Rusia invadía a Ucrania, ellos obviamente Estados Unidos le iban a imponer montones de sanciones a Rusia. Y posiblemente los analistas de Estados Unidos sabían que esas sanciones contra Rusia iban a dolerle muchísimo a Europa, iban a causar grandes problemas, especialmente a Alemania, más que nada. Iban a causarle que Rusia tenía unos countermeasures en posición para que esas sanciones tuvieran un efecto boomerang. Pero otra vez, una hipótesis, posiblemente tenían ya un plan de contingencia. Mira, no nos importa que Rusia haga sus countermeasures y afecte a la economía europea y haga escasez en Europa y afecte a la economía alemana. No nos importa. Nosotros también tenemos que se lo podemos vender a Alemania. Señor presidente. Qué sé yo, 30%, 40% más caro, pero nosotros también se lo vendemos. Y si se extiende a la OTAN, y si la OTAN se pone más fuerte, nosotros también tenemos las armas para vendérselo. Eso va a hacer muy feliz a Lockheed Martin y va a ser muy feliz a nuestra empresa de armamentista, venderle armas por montones a Europa. O sea que si sale bien, plan A, Rusia no hace nada, las sanciones funcionan perfectamente, devastamos la economía rusa y la economía europea queda perfecta, muy bien. Pero plan B, si las sanciones rebotan y afectan a Europa, también nosotros hacemos buena pasta. No se preocupe, señor presidente. Muy bien. Plan A y plan B. Ojo, cuidado con lo que acaba de decir Ron. O sea, escuchad bien lo que acaba de explicar. Pero claro, también, yo sé que esto te va a parecer muy cándido y muy absurdo tener que explicarlo, pero hay que decirlo, Ron. Es decir, no se trata aquí de demonizar a Estados Unidos ni de decir que alguien es malo o que alguien es bueno. Simplemente son intereses. Es decir, Estados Unidos hace esto porque mira, al final, por sus intereses, básicamente. Todos los países miran por sus intereses, todos sus países tienen sus líneas rojas, todos sus países quieren influir más y aquí siempre estamos con el discurso de no, hacemos esto porque es lo bueno, porque son los derechos humanos, porque la democracia, porque tal. Y claro, combatir esto parece que tú estás queriendo decir que el otro es malo. O sea, que constantemente, desgraciadamente, aquí tenemos que estar explicando que al final eso es una mascarada, me refiero. ¿Por qué los derechos humanos valen para Ucrania pero no valen para Somalia? ¿O por qué no valen para Yemen?
o para Irak o para Afganistán, donde tú has estado y donde ¿Por qué solamente los resultados de las elecciones son buenos y democráticos si gana el candidato que a mí me gusta? Y si no, pues mira, hay que darle un golpe de Estado y sacarlo de ahí. ¿Por qué? Todo es por intereses, todo es por intereses. Miren, la única razón por la que Estados Unidos odiaba a Yanukovych y lo querían sacar de allí, de Ucrania, era porque él era prorruso, porque él firmó ese acuerdo con Rusia en diciembre del 2013, porque él se negó a firmar un acuerdo comercial similar con la Unión Europea. Ya está. Pues mira, eres antidemocrático. Hay que inspirar una revolución heroica de la libertad que vaya allí. Mentira, era un golpe de Estado que Estados Unidos organizó y pagó y coordinó simplemente para poner a alguien que avanzara a los intereses de Estados Unidos. El régimen de Kiev, que está allí desde el 2014, es un régimen proestadounidense. Se acabó, punto, ya está. Estados Unidos tuvo una gran victoria. Ahora Rusia lo que ha hecho simplemente es contraatacar a ese golpe de Estado de 2014. No sé por qué tardó tantísimo. Posiblemente no tenía los recursos Rusia antes, o no sé. Pero lo único que ha hecho Rusia es contraatacar a eso. Miren, nada pasa en un vacío en las relaciones internacionales, en la geopolítica. Siempre hay un efecto de raíz, de por qué. Lo que nosotros decimos los 5 porqués de Toyota, the 5 whys of Toyota. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Pues mira, porque esto pasó antes. ¿Y por qué pasó esto? Porque esto pasó antes. ¿Y por qué esto pasó antes? Desde que Ucrania se independizó, que Rusia lo hizo más bien como una cuestión experimental, como una cuestión de experimento. Mira, una debacle en la Unión Soviética, hay una crisis enorme, no hay comida en Moscú, hay una crisis existencial, un montón de gente se está suicidando, el país se está partiendo en pedazos, la Unión Soviética se está partiendo en montones de repúblicas, el Pacto de Varsovia se desintegra, ucranianos quieren su independencia, está bien, cojan su independencia, como una cuestión experimental, como una cuestión de amistad, como una cuestión, pero la intención no era nunca jamás que Ucrania se fuera ni con la OTAN, ni en contra de Rusia, ni se convirtiera en una marioneta de Estados Unidos. Por eso Rusia desde siempre puso fábricas en Ucrania, tenía materiales en Ucrania, tenía millones de personas que son prorrusos en Ucrania, en el sur y el este de Ucrania. Esto de que Ucrania diera la vuelta a la tortilla desde el 2014 y se convirtiera prácticamente en un proxy, en una marioneta de Estados Unidos, eso nunca Rusia lo vio así desde su independencia. Y la guerra de ahora es simplemente el resultado directo de ese golpe de Estado de febrero de 2014. Hay una cosa, Ron, que hemos comentado antes y que es muy importante. El otro día, con lo que le hicieron a George W. Bush, por cierto, somos 6.000 personas, por favor, dejad vuestro like para apoyar el contenido, que YouTube lo promocione, ya sabéis, es la manera que tenéis de echarnos una mano a los creadores de contenido, que cuesta hacer estas cosas y bueno, pues también Ron está a altas horas de la noche ahora mismo conectado con nosotros. Para que le vea el mayor número de personas posible. Así que dejad vuestro like, que no os cuesta nada. Ron, el otro día con lo que le pasó a George W. Bush, que le engañaron 2 humoristas haciéndose pasar por Zelensky, como que era una conversación privada y realmente, bueno, se puede ver, cualquiera lo puede ver. Bush confesó algo también muy importante, y es que efectivamente Estados Unidos había pactado en los años 90, la caída del muro de Berlín, no extenderse hacia el este. Eso lo reconoció el propio George W. Bush hace escasos días, hace como un mes, y lo que dice es, bueno, que los tiempos cambian, que los intereses de Estados Unidos en los 90 no eran los mismos que los de ahora, ¿no? Sí, Baker era el secretario de Estado de mi papá, le dijo a Zelensky, le dijo a los comediantes, y los tiempos cambian. Pues mira, eso fue una confesión. Sí, cualquier cosa que le haya dicho a Baker, eso ya bajo mi mandato, eso ya no tenía ningún tipo de validez. Además, sí, yo nunca quería que Rusia se metiera a la OTAN. La gente habla, pero es que Rusia no quiso meterse a la OTAN. Se le invitó, queríamos ser amigos. Mira, lo confesó allí. Mira, ¿por qué Rusia no se metió? Porque no tenían ningún interés en meter a Rusia en la OTAN. La querían rechazar, la querían tener cerca para saber sus movimientos, para espiarla, para saber por dónde iba. Hicieron este consejo entre la OTAN y Rusia, pero nunca tuvieron ningún interés. Lo confesó allí. Yo no quería a Rusia en la OTAN. Quería países como ustedes, quería como Ucrania. Lo confesó ante las cámaras. Y recuerden, Bush estuvo desde el 2001 hasta el principio del 2009 de presidente. Durante toda esa época,
en que posiblemente, lógicamente, porque ya no había una confrontación ni guerra fría, en que Rusia se hubiera podido meter a la OTAN, el presidente de Estados Unidos en ese momento, Bush, dijo, no los queremos. Lo confesó ante las cámaras, ante estos comediantes. O sea que hay que ver lo que se dice públicamente, la versión oficial que se le dice a la prensa y lo que de verdad está pasando. Y lo impactante de esta entrevista fiasco que hizo Bush con estos bromistas fue que confesó directamente allí que no querían a Rusia en la OTAN y que cualquier promesa que le haya dicho Baker de que no íbamos a expandernos, los tiempos cambian. Bueno, si alguien quiere hacerle alguna pregunta, a mí todavía me quedan un par para hacerle a Ron, pero sabéis que tenéis el super chat para poder hacerle cualquier pregunta a Ron. Y por cierto, lo acabo de poner aquí abajo, ¿de acuerdo? Lo podéis leer y lo pondré en la caja de descripción. Ron tiene un canal de YouTube donde explica también sus pareceres sobre la política internacional y los juegos de poder. Se llama Ron Aledo, ex CIA Contractor. ¿No, Ron? Sí, es el mismo, ex CIA Contractor. Pongo vídeos a cada rato, entrevistas que me hacen aquí en Miami, algunos podcasts que pongo yo mismo, así que todo el mundo, por favor, yo muy agradecido si se hacen miembros de mi canal, Ron Aledo, ex CIA Contractor. Así que bueno, ahí lo tenéis para los que me estáis entrando nuevos. Ron, ya hemos hablado un poquito de los precedentes, en fin, el momento en el que estamos ahora. Ahora de alguna manera ya se ha apostado por esta vía, que ya ha estallado, es decir, de hecho Ucrania está en llamas. ¿En qué momento nos encontramos? Y como analista de inteligencia, ¿cuáles crees que son los posibles escenarios a futuro y las consecuencias para Europa? Bueno, pues obviamente el escenario más inmediato, que yo creo que se va a hacer mucho más latente para Europa en los próximos meses, según se vaya acercando ahora el invierno, noviembre, diciembre y enero del 2023, se va a ver la crisis económica que está creando esto. Este es el efecto más inmediato y más visible para Europa. Una Europa que va a estar con una terrible escasez de gas, de petróleo, de comida, con unos precios exacerbados, con una inflación extraordinaria. Muy posiblemente veamos una recesión en Alemania. La estupidez estilo tres chiflados, absurda, de algunos países europeos, ya es una cosa ya chiflada, como en Holanda, como en los Países Bajos, de Netherlands, que en medio de una crisis económica, en medio de la inflación, en medio de una escasez de comida, se le ocurre decirle a sus granjeros que no pueden utilizar toda su tierra, que tienen que utilizar menos tierra y tienen que cosechar muchísimo menos. They have to do a lot less farming, tienen que hacer muchísimo menos ahora, en medio de la crisis. Y obviamente es una cosa absurda, porque el calentamiento global nos puede matar a todos de aquí a 100 años. Pues por eso tienen que dejar de producir comida. Pero mira, esas cosas absurdas, más también la falta de sentido común en seguir ciegamente las órdenes de Biden, de imponer sanciones, aunque tengan un efecto boomerang. Estás hablando ahora de Europa. Estoy hablando de Europa. Aunque ese gas que nos va a vender Estados Unidos a Europa sea 30% más caro, aunque cause una recesión en el motor económico de Europa, que es Alemania, aunque Alemania se hunde en una recesión, aunque se pase un frío enorme ahora en enero. Aunque eso pase, no importa, hay que seguir las órdenes ciegas de Washington, de lo que diga Biden. Pues eso es una cuestión harakiri, medio suicida, medio kamikaze que está haciendo Europa. Ese va a ser el primer efecto. El segundo efecto, pues mira, el segundo efecto es pues ya militar. Y esperemos en Dios que no pase nunca. Esperemos en Dios que esta guerra no siga escalando, porque esa es la otra estupidez. Y es una estupidez, y una estupidez me parece a mí cruel y criminal, de seguir armando a Ucrania. Me parece a mí que es también una cuestión absurda. Miren, imagínate que yo tengo un caso hipotético, imagínate que yo tengo un hijo con distrofia muscular, en un sillón de ruedas, que apenas puede pararse un minuto, que no puede caminar bien, que es muy débil, que tiene que volver al sillón de ruedas.
y que otro muchacho en la escuela, que está en muy buena forma, que es un campeón de boxeo, lo reta a boxear. Vamos a boxear 10 rounds aquí. Y yo le digo a mi hijo, mira, levántate y pártele la cara. Pero papá, que estoy en un sillón de ruedas, tengo distrofia muscular. No te preocupes, mira, tengo una inyección aquí, con anfetamina, con efedrina, con cafeína, y yo te meto esa inyección y ya tú verás cómo le ganas con eso. ¿De verdad, papá? ¿De verdad? Sí, ya tú verás que con esto ya tú le ganas. Mentira, no le va a ganar nada. A lo mejor con esa inyección de cafeína y anfetamina y café, a lo mejor puede durarle un round más o 2 rounds más, pero no va a cambiar para nada el resultado. El otro muchacho le va a dar una paliza a mi hijo con distrofia muscular. Las armas que le envía Estados Unidos a Ucrania no van a cambiar para nada el resultado. Rusia va a ganar. Es una cuestión matemática infalible. No puede Ucrania, por más armas que le dé, enfrentarse a la artillería rusa, a los misiles rusos, a la Fuerza Aérea rusa. No puede. No va a cambiar para nada. Lo único que está haciendo esto es expandir el tiempo de la guerra, crear más ciudades y pueblos ucranianos destruidos, destruir más las infraestructuras, los puentes, las fábricas, las ciudades ucranianas, matar más ucranianos, más civiles ucranianos que mueren de daño colateral, más miles y miles de soldados ucranianos que siguen muriendo en combate. Es lo único que hace. Lo único que quiere hacer Estados Unidos es luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. No hasta el último americano, hasta el último ucraniano vamos a seguir luchando. Es una cosa cruel. Eso es una cosa cruel y criminal. Decirle, nuestras armas van a ganar. Y claro está, Zelensky, mira, de Estados Unidos, Biden, the mighty and powerful warrior, Biden dice que vamos a ganar, qué bien, porque con las armas. No va a ganar, no va a ganar. Estamos expandiendo una guerra innecesariamente. Y miren, Pat Buchanan, que es un gran analista, historiador católico de Estados Unidos, fue historiador, es asesor de Nixon y asesor de Reagan. Estuvo en la Casa Blanca durante muchos años, un hombre de una extraordinaria sabiduría de relaciones internacionales y geopolítica. Pat Buchanan dijo, mira, lo único, suponiendo, caso hipotético, suponiendo que la estrategia de darle armas a Ucrania funcione, suponiendo, solamente por examinar el caso hipotético, que esas armas derroten a Rusia y esas armas hagan que Rusia tenga que salir de Ucrania y tenga que salir de Crimea y salir del Donbass y salir de todas partes. ¿Ustedes de verdad creen que Rusia is going to take that? ¿La Rusia se va a coger eso? ¿Va a aceptar eso? Si llevamos a Rusia a la derrota y a la humillación, Rusia no se va a echar para atrás, porque esto es existencial para Rusia, como existencial para Estados Unidos fue cuando la Unión Soviética trató de poner misiles nucleares en Cuba en el 62. Estados Unidos no se va a echar para atrás porque esto es una línea roja existencial para el futuro de Estados Unidos. Pues Rusia tampoco se va a echar para atrás porque esto es existencial para la supervivencia del Estado ruso. Rusia no se va a echar para atrás, Rusia se va a echar para adelante. Va a utilizar armas tácticas nucleares que no ha querido utilizar hasta el momento. Y ahí sí que decenas de miles de soldados, decenas de miles posiblemente de civiles van a morir. Y si Estados Unidos hace algo para aumentar, si después que utiliza Rusia armas tácticas nucleares que son más pequeñas, mucho más controladas sobre el terreno, y Estados Unidos utiliza armas tácticas nucleares contra los soldados rusos, entonces ya Rusia, ¿qué va a subir? Va a seguir subiendo armas nucleares estratégicas. Y eso es lo que nosotros llamamos MAD, Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada, el fin del mundo. 900 millones de personas muertas por todo el mundo. Por eso fue que no hubo nunca una guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos, porque sabían que se iba a acabar el mundo. Porque, yo tengo más sobrevivientes que tú, gané. Eso no es ganar la guerra. Porque, yo tengo un poquito más de sobrevivientes que tú. Eso no es ganar la guerra. Eso Pat Buchanan lo llamaba la opción Sansón. Que no va a funcionar, claro que no, pero si digamos en teoría que funciona. Si partes al niño te lo cargas, claro. Digamos en teoría que funcione y que las armas que le está mandando Estados Unidos creen la derrota y la humillación de Rusia, Rusia dice, ok, me voy a morir, como Sansón, me muero. Pero antes de morirme, yo no me voy a morir solo, antes de morirme voy a derribar las columnas para que nos caiga el techo del templo encima y nos morimos todos.
Eso lo dijo Pat Buchanan. Estamos empujando a Rusia a la opción sanción y nadie quiere la opción sanción porque entonces Moscú desaparece del mapa, San Petersburgo desaparece del mapa, Kaliningrado desaparece del mapa. Muy bien, pero Londres también, Berlín también, Chicago también, Nueva York también, Washington DC también, Roma también. ¿Es de verdad eso lo que quieren? ¿Acabar con el mundo? He confundido yo Sansón con Salomón, pero efectivamente es muy buena. Muy buena. Dice Manuel Calatayud Sánchez, antes de seguir, España ha extraviado sus relaciones con Argelia. No sé si, Ron, creo que sí que estás al corriente, ¿no?, de lo que está haciendo España. España, yo creo que en esa corriente de servilismo que tú has descrito perfectamente que está pasando en Europa, España es como que quiere estar la primera, o sea, como que quiere estar... yo quiero ser el primero en arrodillarme delante de usted. Yo soy el más siervo de todos, ¿no?, para ver si así consigue algún trato de favor, hasta tal punto que se ha suicidado con su principal socio estratégico comercial en términos de gas, como era Argelia, perdón, y le está comprando el gas a Estados Unidos un 30% más caro, un país como España, que está hundido en la ruina y en la miseria. No sé si estás bueno, sí, estoy al tanto, he leído algo, posiblemente sí, posiblemente por servidumbre. Mira, las ideas de Pedro Sánchez son simplemente impredecibles. Y Pedro Sánchez ya lo demostró con su famosa cumbre bilateral en el pasillo. Sí. Con Biden, los 30 segundos, 25 segundos que caminaron juntos, esa era la cumbre bilateral. O sea y no fue casualidad, estuvo trabajando la Pedro Sánchez, esa cumbre bilateral de los 25 segundos en el pasillo. O sea que si él, con tal de caminar 25 segundos con Biden, organiza y gasta millones de dólares en lobbies y en organizadores y qué sé yo, para esos 25 segundos, me parece que, y ahora, claro, quiere llamar la atención, quiere decir, mira, yo existo, España existe, porque seguro que Biden no sabe ni cuál es la capital de España. New Mexico. No tiene Biden, y Biden es que no deja de sorprendernos, ¿no?, con lo que se le olvida. Pero Manuel preguntaba, yo entiendo que si para hablar mal y en plata, la hemos cagado tanto con Argelia que va a ser muy difícil revertir la situación que se ha creado ahora mismo. Posiblemente sí. El gas que venía era importante, posiblemente las relaciones, a cada rato sale en la prensa española que Argelia toma medidas contra España, que medidas comerciales, medidas diplomáticas, o sea que posiblemente, a menos que España o el futuro gobierno español después de Pedro Sánchez tenga de vuelta atrás y haga un 180 y trate de arreglar las relaciones con Argelia, me parece que por el momento, por los próximos años, las relaciones van a estar muy viciadas y muy malas. Me parece que sí. Me parece que ha sido una metedura de pata horrorosa de Pedro Sánchez, pero ya estamos acostumbrados a las meteduras de pata horrorosas de Pedro Sánchez. ¿Tú estás de acuerdo, entonces, por lo que he explicado, que estamos, por lo que has explicado antes con lo de las armas tácticas y tal, estamos coqueteando desde el 62 con la posibilidad de una tercera guerra mundial devastadora y nuclear? O sea, ¿tú crees que hay una efectiva situación en la que podemos acabar así? Bueno, yo no diría desde el 62, yo diría que hasta el 90 se mantuvo más o menos igual, alta pero igual, claro. La posibilidad del Mutual Assured Destruction, la destrucción mutua asegurada. Después de los 90 bajó. Hubo algunos tipos después que se desintegró la Unión Soviética, se redujeron las armas nucleares, se bajó el número de armas nucleares, hubo acuerdos con Estados Unidos, hubo algunos tratados y se bajó bastante. Y se ha mantenido así bastante, con algunos hiccups, con algunas cosas como la guerra de Irak, tal vez del 2003 que la subió un poquitito, pero volvió otra vez normal. Pero lo que de verdad la subió bastante fue el 2014, porque estábamos metiéndonos en Ucrania, estábamos metiendo en el territorio de lo que ha sido históricamente Rusia, Nueva Rusia. Ucrania era parte de Rusia desde los zares, desde hace cientos de años. El sur y el este, parte lleno de rusoparlantes, que pertenecen a la religión ortodoxa.
que con familia en Rusia, con primos, con gente en Rusia, nos estamos metiendo en su patio trasero. Y eso, que no estoy hablando desde antes. Si me voy a la Edad Media, al Kievan Rus, de Santa Olga y de San Vladimir, estoy hablando que eran el mismo estado unitario. Kievan, de Kiev, Rus, de Rusia. Es el ducado de Kiev quien funda la Rusia de hoy, de hecho. O sea que ahí, a partir de 2014, ahí es cuando de verdad sube la tensión, se mantiene más o menos igual, y ahora, con las armas que está mandando Estados Unidos, ahora con esta guerra por intermediario, esta guerra económica de Estados Unidos y lo que sigue en Estados Unidos contra Rusia, ahora sí que estamos jugando con fuego, estamos jugando con el fuego más peligroso que hay. Porque la gente dice, mira, Jorgito, no juegues con los petardos, no juegues con los fuegos artificiales que te puedes quemar. Macho, estamos jugando ahora con los fuegos artificiales que pueden quemar a la humanidad. Estamos jugando con armas nucleares. Estamos jugando con un país que tiene 6.000 armas nucleares. Mira, la gente no entiende esto. Mucha gente, muchos neocones y globalistas de la centro derecha, por decirlo así, desgraciadamente, muy tristemente, gente que la tiene muy bien, que entiende muy bien en otros temas, en política interna española, sí, gente de Vox y del PP, y que entiende bastante bien temas internos, se les va la olla. Cuando hablan de temas externos, se les va la olla completamente. Cuando hablan de Rusia. Estoy hablando de gente de centro derecha, gente en general. El neocon globalista tradicional, neoliberal, estoy hablando de esa gente. Porque tan acostumbrados, esto es lo que le llaman la resaca del unipolar, de unipolar hangover, nosotros decimos en inglés. Están tan acostumbrados por los últimos 30 años, 35 años, a hacer lo que le da la gana en el mundo, contra Panamá, contra Irak otra vez, en Libia, Gaddafi, entramos a tiro aquí al ejército de Gaddafi, en Siria, tan acostumbrados, en Serbia, 99, tan acostumbrados. Aquí nosotros ganamos, aquí nosotros somos los que tenemos aquí el poder, hacemos lo que nos da la gana por el mundo, nosotros, no hay nadie que... Y están tan acostumbrados a eso que ahora, ante la realidad de que no pueden hacer lo que hicieron con Panamá, ni con Irak, ni con Libia, ni con Siria, ni con Serbia, con Rusia, que tiene 6.000 armas nucleares, que tiene misiles hipersónicos, que tiene gliders hipersónicos espaciales que van a 14, 15 veces la velocidad del sonido. No pueden hacer lo mismo, no pueden seguir le está dando una resaca, se están despertando de la borrachera con un dolor de cabeza y un dolor de tripa que no pueden con él. Y estoy hablando de gente que usualmente sabe bastante bien en política interna en Estados Unidos, aquí en el Partido Republicano, gente que saben bastante bien en España, pero a la hora de tratar con Rusia se les vuelve un meltdown el cerebro. Pero fíjate, Ron, eso de que han ganado, fíjate cómo está Libia, bueno, fíjate cómo está Irak, fíjate cómo está Afganistán. Es decir, que eso de que al final yo creo que es una lección, pero estoy de acuerdo contigo que es una huida hacia adelante. Sin embargo, mi pregunta era por qué. Ten en cuenta, o yo pienso, que el paradigma que hemos vivido durante el siglo XX de una guerra mundial y una guerra nuclear era entre dos grandes potencias, pero ese paradigma ya no existe. Hay un paradigma nuevo en el que hay tres grandes agentes. O sea, ya no solamente está ya no existe la URSS. Ahora está Rusia, Estados Unidos y China. Y de hecho China ya hizo el otro día un vuelo, una demostración de un arma, de un vuelo no tripulado, no sé qué, que le da sopas con onda también a las armas norteamericanas. Entonces, a mí me resulta complicado ver una posibilidad en la que se pueda desencadenar ese tipo de guerra a tres. Bueno, esperemos que no salga una guerra así. Esperemos que el juicio y el sentido común prevalezca. Esperemos que no pase así. Es posible, todo es posible. Yo lo creo improbable, pero claro, todo es posible. Y la estupidez que dijo Biden hace poco, estaba, me parece que en Japón, y le preguntaron sobre qué pasa si China invade Taiwán. Pues nosotros nos vamos a involucrar. Militarmente, sí, militarmente nos vamos a involucrar.
Eso no. Eso ya es, bueno, ¿para qué quiero enemigos? Estos son mis amigos, ¿no? Ya sea una estupidez, estilo tres chiflado. Es decirle Ya, a China que se van a involucrar y se van a involucrar militarmente. En primer lugar, no hay ningún acuerdo entre Estados Unidos y Taiwán. igual. Estados Unidos va a defender militarmente a Taiwán de un ataque contra China. Eso que dijo Biden allí fue un disparate. No sé en qué estaba pensando el pobre hombre, pero eso fue, vamos a meternos a pelear contra China. Fue lo que estaba diciendo. Mira, eso le cayó como un petardo, obviamente, a los chinos. En el peor momento, cuando necesitan ganarse el favor de China para que los ayude un poco con Rusia, para que no se unan tanto a Rusia, le suelta esa bomba Biden a los chinos. Pues mira, ¿qué van a hacer? Pues obviamente China y Rusia, mira, este es el mismo... Están forzando una alianza que, bueno, que veremos un poco en qué termina. Veremos en qué termina, y esa, digamos, era de las últimas preguntas que quería hacerte. ¿Tú cómo crees que se dibuja este siglo XXI en el que parece que forzadamente se está construyendo una unión, una interrelación entre China y Rusia, que hasta ahora Rusia siempre ha sido reacia a tratar con China, siempre ha preferido más tener relación con Europa? Europa va a quedar de alguna manera como aislada, semitutelada por Estados Unidos, pero arruinada. Y eso dibuja un panorama del siglo XXI, la verdad, desconocido hasta ahora, pero vamos, desde luego para los europeos inquietante. Mira, yo creo más bien, mi opinión personal es que más que nada yo creo que esta guerra entre Ucrania y Rusia ha puesto el fin al mundo unipolar de Estados Unidos. Estados Unidos con Europa, con la Unión Europea, que como dije llevaban 30 años, y cuando digo Unión Europea también raya OTAN, ¿no? Llevaban 30 años haciendo y deshaciendo como les daba la gana, bombardeando a quien les daba la gana. La única superpotencia era Estados Unidos por muchos años. Y ahora lo que se abre como efecto y como resultado de esta guerra entre Rusia y Ucrania, de esta invasión de Rusia a Ucrania, es un mundo multipolar. Y los efectos yo creo que van a ser profundísimos y los veremos durante los próximos meses y años, si es que llegamos. Si es que no le da, si no empujan a Putin a hacer la opción Sansón, que les dije al principio. Si no, pues no pasa nada, ya se acabó el mundo y se acabó. Pero si no empujan a Putin a la opción Sansón, si el mundo continúa, esperemos que continúe, si el mundo continúa, pues vamos a ver los efectos de esto durante los próximos años. Estamos hablando de que los BRICS, no solamente Rusia y China, estoy hablando de la India también, porque mira que han tratado de meter a la India. Sí, cierto. Biden mandó a un hindú con pasaporte americano, que me parece que nació aquí, o no estoy muy seguro, un alto puesto del Departamento de Estado, pero hindú el tío, 100% hindú, obviamente, lo mandó allí a la India para convencerlos de que métanse con nosotros, hay que sancionar a Rusia. Y el ministro de Exteriores de la India y Modi le dijeron, está bien, gracias, bienvenido, ya está aquí, vete a visitar la tierra de tus ancestros, pero déjanos en paz. No se fue, no se metieron. Y entre China y la India estaba hablando de qué, del 35, 40% de la población del mundo. ¿Cómo quieres aislar a Rusia si el 40% de la población del mundo ya está con ellos? Y sin contar Brasil, el Brasil de Bolsonaro, que necesita esos fertilizantes, sin contar Arabia Saudita, que no ha querido meterse a jugar con Estados Unidos, no ha querido meterse en el juego, se ha mantenido neutral, como dice ellos, pero neutral ya sabemos lo que significa. ¿Qué está pasando? Pues mira, que estos países realmente están creando un contrapeso a este control que ha tenido Estados Unidos, la Unión Europea, raya OTAN, en los últimos 30 años. Están creando un contrapeso verdadero. Y ahora Argentina e Irán se quieren meter a los BRICS. O sea que estamos hablando, y estamos hablando de crear una alternativa al SWIFT. Estoy hablando de redirigir el petróleo ruso en vez de Europa hacia el este y hacia la India. Estoy hablando de unas nuevas instituciones bancarias, comerciales, económicas, posiblemente militares. Ya Rusia envía barcos a China a hacer maniobras conjuntas. Estoy hablando de un nuevo mundo geopolítico ha nacido y ha surgido como resultado directo e indirecto de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Y mira,
posiblemente un resultado muy bueno, muy positivo, es que a Rusia le interesa enormemente que no haya más conflictos entre China y la India. Y una cosa que yo dije en una de mis conferencias hace poco, en una universidad, en la Politécnica de Cartagena, yo dije, mira, muy posiblemente a Rusia, como no le interesa que haya conflicto ni más guerra en el borde, en la frontera entre China y la India, muy posiblemente Rusia vaya a hacer un esfuerzo, Lavrov se va a meter a hacer un esfuerzo muy, pero que muy profundo, muy decidido, muy fuerte para que firmen una paz duradera, por lo menos una no agresión entre China y la India. O sea, yo creo que posiblemente eso va a pasar en los próximos meses o años, gracias a la diplomacia rusa. Pero lo que estoy diciendo es que el mundo ha cambiado radicalmente, económica, militar, geopolíticamente, y este es BRICS, la India, China, Brasil, si viene ahora también Argentina e Irán, van a ser un contrapeso a lo que estamos acostumbrados, a lo que el mundo está acostumbrado por los últimos 30 años, que era este mundo unipolar que ha muerto ahora y ahora es un mundo multipolar. El problema de este panorama que tú dibujas y que yo comparto totalmente es que nosotros, los europeos, nos quedamos en el peor sitio posible. Hombre, desde luego, no en el peor, pero bueno, de lo que podría ser a lo que es. Ojalá se produjera un efecto rebote. Ojalá realmente esto, la crisis que va a venir, y yo trabajaré, por lo menos en España, para que eso sea, provoque una reacción en Europa que de alguna manera conquiste esa independencia europea. Pero bueno, es algo harto complicado, porque en fin, si hay algo que Estados Unidos no va a soltar de ninguna manera es el control sobre Europa. Iván Avalos te hace una pregunta también en línea a esto. ¿Cuál es el Estados Unidos que quiere Ron en la esfera internacional? Porque te pregunta por tus deseos. ¿Qué es lo que a ti te gustaría? Bueno, yo sigo mucho la línea de Pat Buchanan. Yo recomiendo a la gente que vayan y lean los artículos de Pat Buchanan, que fue asesor de Reagan y fue asesor de Nixon. Pat Buchanan, él siempre ha justificado, y me parece a mí muy correcto, la intervención que tuvo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para detener a la Unión Soviética y para detener al proxy de la Unión Soviética, que era Cuba, en Hispanoamérica. Y me parece a mí que, y Pat Buchanan estaba 100% con Reagan, hay que detener a la Unión Soviética, el expansionismo del comunismo mundial, etcétera. Eso me parece a mí muy justificado. Una vez que se termina la Unión Soviética, una vez que acaba la Unión Soviética, seguir con esta línea de expansionismo y militarismo y expansión de la OTAN, me parece a mí que fue completamente innecesario. Me parece a mí que Clinton, recuerda que tenía un angelito y un diablito en su hombro en la Casa Blanca, pues Clinton escuchó al diablito. Me parece que el angelito deja a los europeos allí, deja que se les resuelvan ellos mismos, ya terminó la Guerra Fría, vamos a concentrar nosotros aquí en política interior, posiblemente en el continente, qué sé yo, pero no, y hizo lo contrario, vamos a expandirnos, vamos a influir sobre Europa, vamos a meternos a ser la policía del mundo. Y me parece a mí que eso ha tenido unas consecuencias horrorosas. En Irak, la invasión está por las armas de destrucción masiva imaginaria. Alguna gente dice que 80.000 iraquíes civiles han muerto y malos efectos. Después vino el Daesh, después vino la guerra entre los sunnis y los chiíes. Ha sido un desastre completo de muerte, de destrucción. Yo estuve en Irak y lo vi. Yo escribí un artículo open source, OSINT, on Classified, cuando yo estaba todavía en uniforme, cuando yo estaba en el Army todavía. Yo estaba allí en Fort Hood y escribí un artículo diciendo un reporte para el general. Mira, yo creo que Irak es un low threat, es una amenaza muy baja. Yo creo que Irak no tiene armas de destrucción masiva. Las Naciones Unidas dicen que no tiene armas de destrucción masiva. Y aunque las tuviera, no las puede traer aquí a Estados Unidos. No es ningún riesgo para Estados Unidos. Yo creo que el general cogió mi open source report, hizo así y lo tiró a la basura. Y nada, tenemos que ir a la guerra, quiero más medallas, quiero más estrellas, quiero más de... Pero mira, ese es el expansionismo que yo creo que Estados Unidos tiene que abandonar. No había una razón para mantener a Rusia como enemigo. Eso que dijo Bush, yo nunca quería a Rusia. Mira, estaba muy mal. Rusia, lo que ha pasado paulatinamente es que ha abandonado la ortodoxia marxista, comunista, se ha dejado influir muchísimo en los últimos años por el cristianismo ortodoxo. No existía una razón para nosotros meternos a Ucrania
excepto el expansionismo, excepto dar el golpe de Estado. Teníamos que dejar a Rusia en su esfera de influencia solo y tranquilo. Así como nosotros no queremos que Rusia ni China se metan en México y empiecen a hacer ahí lo que les dé la gana en México, así tampoco nosotros deberíamos habernos metido en Ucrania. Esta también, que la gente no lo crea, Trump seguía mucho estas doctrinas paleoconservadoras. La gente lo llama aislacionista, pero no es aislacionista, simplemente métete tus asuntos primero, deja de crear guerras innecesarias, de crear invasiones innecesarias, de crear expansionismo innecesario, deja de estas ambiciones imperiales de que todo el mundo tiene que estar contigo, porque si no está contigo, está contra ti. Que no es nada nueva en Estados Unidos, hay que recordar la doctrina Monroe, América para los americanos, incluso la primera época de Roosevelt, de aislacionismo y de desentenderse de los asuntos europeos hasta que pasó Pearl Harbor. Ron, no te quiero sobreexplotar, pero sí que quiero aprovechar tu presencia hoy aquí y tu presencia en Irak, sobre todo, y tu presencia en Afganistán. Has estado varias veces en Afganistán, creo recordar. Porque de alguna manera todo lo que sea, o sea, el pistoletazo de salida en octubre, creo recordar, el 20, no me recuerdo la fecha, se declara por primera vez que se va a proponer a Ucrania para la entrada en la OTAN, y entonces en diciembre empieza todo el llevado de armas por parte de Rusia a la frontera y toda la situación de crispación con Bilken y con Lavrov, que finalmente cristaliza, como todos sabemos, en la invasión. Y todo esto parece que tiene como pistoletazo de salida la retirada de Afganistán, o sea, la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Me gustaría que nos contaras un poco en general, también habiendo estado sobre el terreno, qué ha implicado Afganistán y Oriente Medio para Estados Unidos. En el año 2000, en el 2001 está, como bien has dicho, el 11 de septiembre, y parece que Estados Unidos tiene como ese plan, ¿no? Que luego Rumsfeld y tal dicen de en 10 años tener democratizado Oriente Medio, Libia, Siria, Irak, Irán, etcétera, etcétera, y desde luego acceso a todas sus fuentes de recursos naturales de petróleo. Sin embargo, este verano definitivamente Estados Unidos sale como sale de Afganistán, se quedan allí los talibanes, y eso parece que ha propiciado de alguna manera todo el nuevo cambalache que estamos viviendo ahora mismo en clave de política internacional. ¿Qué crees tú que ha supuesto Afganistán para Estados Unidos? Mira, Estados Unidos se fue de Afganistán porque Afganistán no tiene una gran frontera con el corazón industrial y energético de Rusia. Ucrania sí tiene una gran frontera que da a Belgorado, que da al Cáucaso, que da al corazón energético industrial de Rusia. Por eso Estados Unidos tiró el todo por el todo y está tirando el todo por el todo y no se va a salir de Ucrania. Y por eso hizo el golpe de Estado y ha gastado miles de millones de dólares en Ucrania. Afganistán no tenía esa frontera con Rusia, con el Cáucaso, con el Volgogrado, con donde está el petróleo, donde está la comida. ¿Y entonces por qué estuvo, por qué estuvo durante tantos años en Afganistán empantanado? Estados Unidos se fue de Afganistán por eso. No se va a ir de Ucrania por eso. O sea, no se va a ir de Ucrania, dices. No se va a salir de Ucrania Estados Unidos y ha gastado millones, cientos, miles de millones de dólares en volver a Ucrania un estado pasivo y sumisivo a Estados Unidos. De Afganistán se fue porque no tenían esa frontera con Rusia, que es la gran joya de la corona. ¿Qué pasó? ¿Por qué estuvimos en Afganistán? Mira, por una idiotez nacida de la ideología. De la ideología absurda. Hay veces que tú niegas la realidad, niegas que 2 y 2 son 4, porque en tu ideología absurda, en tu ideología naif, no sé cómo decirlo en español, ingenua, por tu ideología ingenua, tenemos que hacer eso, ya verás cómo va a salir todo bien. ¿Qué es bien? Ideología absurda. A alguien se le ocurrió, me parece que a Bush también, muy típico de Bush 2, que lo mejor que había que hacer en Afganistán era convertirlo en Nueva California.
vamos a convertir a Afganistán en Nueva California, ya tú verás. Y los discursos de Bush, si algunos vayan a YouTube, buscan los discursos de Bush 2, son las cosas más idealistas y absurdas del mundo. Vamos a acabar con el mal en el mundo. Vamos a acabar con las tiranías del mundo. Pat Buchanan se burlaba de eso. Pat Buchanan decía, mira, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, todos los países fueron allí. Mira, yo quiero esta sección, yo quiero Galicia, aquí, yo quiero esta sección de la República Checa, yo quiero este pedazo aquí del este de Hungría, yo quiero este pedazo aquí del sur de Polonia, yo quiero este pedazo de aquí, yo quiero esta colonia alemana en África, yo quiero esto. ¿Qué quiere Bush? Yo quiero acabar con el mal en el mundo. Una cosa absurda, eso es típico de Bush. Bueno, pero mucha gente dirá que ese era el pretexto que lanzaba el gran público, que realmente lo que Estados Unidos quería era Irak, Irán y el petróleo y el acceso a los quería el petróleo en Irak, pero para Afganistán, la estupidez que hizo Estados Unidos, esta cuestión, otra vez, basado en ideología, no en el mundo real, era que tú ibas allí y creabas un país ficticio, desde cero, donde no había nada. No había nada en Afganistán, no había nada. Estaba la Liga del Norte y los talibán. Ya está. No había nada. Entonces, ni la Liga del Norte ni los talibán. Vamos a crear una república islámica de Afganistán democrática con un presidente, con elecciones, con un gran parlamento basado a imagen y semejanza de Estados Unidos, y ya tú verás cómo se democratiza todo, como Libia también se iba a democratizar perfectamente, y va a haber elecciones y derechos de los homosexuales, y va a haber Gay Pride Parade, y va a haber todo, y ya tú verás, va a ser como Nueva California, va a ser igualito que California, igualito que Suiza, ya tú verás. Dale 10 años, en 10 años Suiza y Libia van a estar igual, Suiza y Afganistán van a estar igual. Ya verás. Vamos, ya verás. Esa fue la estupidez. Mira, Afganistán fue un desastre porque de los peores sitios del mundo donde tú puedes crear una democracia liberal es en Afganistán. Allí la gente, te lo digo literalmente, vivía en cuevas. La gente no sabe leer. Los soldados con los que yo trabajaba y los policías con los que yo trabajaba, si sabían leer y escribir al nivel de 5 o 6 años, de un niño de 6 años, ya te creían un erudito, un intelectual, ya automáticamente te subían de rango. La gente no sabía quién era el presidente de Afganistán. Tú salías de Kabul, Ashraf Ghani, ¿quién es ese? El líder de la tribu de Kabul. Ellos nunca habían ido a Kabul, no sabían qué rayo era Kabul. Era absurdo, era una cosa tragicómica, estilo tres chiflados, creer, como también los berberes ahí en Libia, que se están matando a machetazos, pero creer que Afganistán, de los sitios en el mundo, tú puedes crear una democracia liberal estilo Suiza y crear una nueva California o un nuevo Iowa, un nuevo Connecticut en Afganistán, era una cosa más absurda. Era una estupidez, era absurdo, era ridículo. Los talibanes luchaban por Alá y por la salvación eterna. Los soldados afganos luchaban por su paga, que la pagaba Estados Unidos. No tenían ninguna lealtad a los afganos. Ellos eran leales solamente a sus tribus y los sacaban de sus tribus, iban a sitios donde jamás habían estado. Era un desastre desde el principio. Estaba eso envenenado desde el 2002, 2001, cuando Bush decidió, vamos a crear una nueva California. Me parece a mí que lo de Ucrania y lo de Afganistán no están relacionados como tal, porque son dos cosas completamente paralelas. Lo de Ucrania ya desde los 90, cuando Clinton decidió vamos a expandir la OTAN para que sea nuestro instrumento de influencia sobre Europa, ya eso ya estaba decidido. Eran muy paralelos, eran dos cosas que no tienen que ver. Eso sí, posiblemente la gente se dio cuenta, mira, Estados Unidos se cansa. Cuando ve que es ridículo gastar miles y miles y miles de millones de dólares en una cosa absurda, Estados Unidos lo abandona y lo deja. Pues eso posiblemente tenga una influencia indirecta en algunas políticas exteriores. Posiblemente China vio eso, posiblemente India vio eso, posiblemente Rusia también vio eso, pero una relación directa con lo de Ucrania no la veo, porque ya lo de Ucrania era anterior, era desde Victoria Nuland, era de 2014, era miles de millones de dólares que Estados Unidos gastó en propaganda antirrusa, pro Unión Europea, pro Estados Unidos en Ucrania, para dirigir a Ucrania lejos de Rusia y a favor de la Unión Europea. O sea que no me parece que haya una relación directa.
¿Y Libia? Otra cosa absurda, igualita, otra cosa absurda, una estupidez de Obama. Quitamos a Gaddafi y ya tú verás, en 5 años Libia va a ser como Suiza. Sí, pero me refiero que Estados Unidos, en ese caso, optó también por una revolución, por ingerir, por provocar un levantamiento civil. Decir, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué contrapartida? Es decir, me refiero, Estados Unidos no ha conseguido su objetivo en ningún país de Oriente Medio en el que ha querido ingerir para tener control sobre los recursos, para tener... En cambio, China sí lo está consiguiendo. En vez de por la fuerza y con golpes de Estado, diciéndoles, mirad, yo me llevo vuestros recursos y os construyo un aeropuerto, os construyo un puerto, o tal. ¿Por qué Estados Unidos no copia ese modelo de China que sí está funcionando, por ejemplo, en África? Y sigue insistiendo en esta deriva de no, vamos allí, reventamos el país o directamente financiamos a una parte disidente, como el caso de Somalia ahora, etcétera, etcétera. ¿Por qué no toman el ejemplo de China que sí funciona y que sí que no destruye países y te permite sacar esos recursos y beneficiarte, etcétera, etcétera? Parece que lo está haciendo en Venezuela. Es ideología, otra vez. Estados Unidos, no toda la gente de Estados Unidos, Trump no era así. Pero los neocones globalistas, precisamente por ser globalistas, por definición, quieren hacer el mundo a su imagen y semejanza. Se creen ellos evangelizadores del sistema americano, de la Pax Americana, se creen evangelizadores, así como San Pablo, pero en vez de predicar a Cristo, ellos van allá a predicar el neoliberalismo, la democracia liberal, Estados Unidos, etc. Por ideología, ellos van allí y se creen que es el destino divino y providencial de Estados Unidos crear el mundo a su imagen y semejanza. Estas instituciones, estas cuestiones. Entonces, la única manera en la que lo van a lograr, que ellos crean, mira, los berberes estos de Libia, las tribus estas que se matan entre sí, odian a la tribu Gaddafi, porque la tribu Gaddafi, que es la de Gaddafi, lleva ahí en el poder 30 y pico de años, las odian y se quieren matar entre sí. Pero ya tú verás, vamos allí, les predicamos el liberalismo occidental y ya tú verás que serán como Suiza. Mira, la cosa más absurda, una de las cosas más ridículas, más absurdas, sí, una de las cosas más estúpidas que he visto en mi vida fue Cameron, el primer ministro británico. Estaba allí en Benghazi, me parece que fue que estuvo, o no sé en qué sitio de Libia o en Trípoli, no sé, estuvo allí, me parece que en Benghazi estaba allí vestido con su corbata, de Lord británico allí, hablando con su acento súper británico. We are happy that we are increasing the democracy here in Libya. Estamos muy felices de que estamos contribuyendo a la democracia y la libertad aquí en Libia. Tan pronto se despegó el avión de Cameron, empezaron a matarse a machetazos y a esclavizar a los africanos que tenían allí, a venderlos en el mercado de esclavos. Pero en su mente Cameron se creía que él estaba haciendo lo correcto, que de verdad, por meter dinero y bombardear aquello con la OTAN y quitar a Gaddafi, ellos en su mente, una mente pervertida, ingenua, se creen que Libia va a ser como Suiza en 5 años. Eso se llama hacer política exterior por ideología absurda y ideología ingenua. China no le interesa eso. A China no le interesa. China quiere hacer negocio, dinero, punto. Mira, te doy préstamo, hago infraestructura y tú me das recursos naturales que necesito. Ya está. Si tú quieres hacer monarquía, teocracia, tribus, qué sé yo, dictadura, a mí me da igual. Simplemente haz negocio conmigo. Estados Unidos no. Estados Unidos tienen esta aptitud imperialista de evangelizar al mundo a la democracia volteriana, ruseniana, liberal. Pero no puede ser, yo te pregunto, quizá no solamente por eso que tú dices, sino que eso sea más un pretexto, que es más lo que yo pienso, porque hay un complejo militar industrial gigantesco en Estados Unidos que es muy difícil de desmantelar, del que hemos hablado antes y para el que tú has trabajado también. Bueno, yo no creo que sea la razón principal. Estas armas, sí, Estados Unidos, estas grandes empresas que son las que le hacen las armas a Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos las tiene bajo contrato. Y el gobierno de Estados Unidos, pues obviamente le invierte
no sé, 300.000 millones, 400.000, 500.000 millones todos los años en estas empresas para que le hagan tecnología y armas, etcétera. Pero no me parece que sea la razón principal. Ahora bien, lo que sí yo creo es que si Estados Unidos tiene una política exterior y en esa política exterior, como beneficio adicional, como bono adicional, se beneficia la industria armamentista de Estados Unidos y ahora esta industria, le podemos vender armas a Francia y a España y a Italia y a Alemania, porque miren, Rusia no los va a invadir, tengan cuidado, compren varios miles de millones de dólares. Pues sí, ahí sí Estados Unidos, pues mira, les da un poquito del jamoncito, ¿no? Les comparte un poquito del pastel para que se llenen las barrigas. Pero la ideología, la política exterior de Estados Unidos me parece que no es el elemento principal. El elemento principal es, obviamente, quieren recursos, como querían petróleo en Irak, como querían recursos, como cualquier país quiere sus intereses. Pero además me parece que es también esta ideología naif, esta ideología globalista, que por definición neocona, globalista, expansionista, de democratizar el mundo a la cañona, de democratizar el mundo a fuerza de guerra y bombardeo, de hacer de Afganistán el nuevo California, de hacer de Libia nuevo Nueva York, una cosa, o nuevo Connecticut, esa cosa absurda que tiene el expansionismo globalista neocon, eso me parece a mí que es... Y una pregunta, en la relación dentro de los organismos, o sea, la relación que tú puedas tener o hayas tenido en la CIA, en la DEA, la gente que trabaja ahí, ¿realmente cree en esto? O sea, ellos creen realmente en su labor, que están ayudando, o sea, que en la CIA están ayudando a democratizar los países y el mundo y tal. Bueno, pues la gente que trabaja en el gobierno de Estados Unidos es reflejo de la gente de Estados Unidos. Sí, pero no hablo del gobierno, hablo de las administraciones de inteligencia y de la administración de inteligencia gigantesca que tiene Estados Unidos, derivada vinculada al Pentágono, etcétera, etcétera. Bueno, hay de todo, obviamente, hay de todo. La gran mayoría pues son de centro derecha o de centro izquierda, Partido Demócrata, Partido Republicano, y claro está, supongo yo, muchísima gente se cree todo este globalismo. Hay gente que trabaja allí de una manera muy neutral, muy profesional, que le da igual quién está de presidente y que la política de Estados Unidos cambie radicalmente, porque ha cambiado radicalmente en algunos casos. Por ejemplo, con Clinton, un ejemplo, con Clinton la política de Estados Unidos era traer a Aristide, a un sacerdote comunista que el Vaticano lo habían suspendido, meterlo allí como de lugar. Clinton quería meterlo. Y la política de Bush 3 años después era sacar a Aristide. Y me sacarlo ahí. O sea que hay veces que la política de Estados Unidos da 180 grados de contrario. Pero muchísima gente, obviamente, la gente que trabaja en la agencia de inteligencia, como la gente que trabaja en el gobierno de Estados Unidos, pues son reflejos de los partidos políticos. Hay gente que son muy pocos, pero gente que era muy pro-Trump, que era muy paleoconservadora, que no querían meterse en países, que no quería ese expansionismo, que era el expansionismo típico de Bush, o el expansionismo también de Clinton. O sea que hay de todo, hay de todos colores dentro de la comunidad de inteligencia. Dice David Pretus, ¿cómo puede afectar las elecciones de noviembre a Ucrania? Pues yo creo que después de no creo que afecte mucho, porque ganen los demócratas o ganen los republicanos, aquí todo el mundo odia a Rusia a muerte. Tienen la misma política, tanto los demócratas como los republicanos. O sea que no me parece. Los republicanos, la enorme mayoría, son neocones globalistas, que odian a Rusia, son rusofóbicos. Muy pocos republicanos tienen una línea paleoconservadora en política exterior. Rand Paul, por ejemplo, los libertarios, que son esa ala, esos sí son muy anti-guerra contra Rusia y quieren mantener a Estados Unidos neutral. Pero la enorme mayoría, diría que el 80, 90%, 80% por lo menos de los políticos
congresistas republicanos van a seguir la línea de Biden. Y aparte, la política exterior de Estados Unidos depende y es dirigida desde el Ejecutivo, no desde el Bueno, el Congreso tiene sus métodos de bloquear y entorpecer. Sí, pero quien tiene la iniciativa política... Quien tiene la iniciativa es el presidente, sí. Es el presidente. Para que la gente lo sepa, en noviembre hay elecciones legislativas. Exacto, sí. Lo que hace el Congreso usualmente es que pone trabas, hace leyes para limitar el dinero, para limitar los recursos a las políticas exteriores del presidente que no les gusta. Eso pueden hacerlo, pueden entorpecerlo. Por ejemplo, Obama quería cerrar Guantánamo. Tan pronto llegó en el 2009 y el Congreso republicano se lo impidió. Hizo leyes, hizo un montón de cosas que era imposible para Obama cerrar Guantánamo. El Congreso se lo impidió. Ese es el balance, el checks and balances, la separación de poderes de la que... pero sobre Ucrania no creo que tenga ningún efecto. Todo el mundo... Mira, los demócratas odian a Rusia porque Rusia no permite el matrimonio entre homosexuales y porque es cristiana ortodoxa. Los republicanos odian a Rusia porque se creen todavía que Rusia es comunista y es la continuación de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. O sea que los dos odian a Rusia por igual. Kaiser 94 dice, ¿y de Libia no fue por proponer una alternativa al dólar? No creo, no me parece. Quería Obama simplemente facilitar esto que llamaron la primavera árabe, el poder, estas famosas revoluciones que nunca de verdad fueron revoluciones por democracia, ni muchísimo menos, eran peleas eran alzamientos populares por el precio del gas, por el precio del pan, por el precio del petróleo. Recuerden que en esa época había una crisis enorme. Era la época donde estaban los indignados en España, había huelgas terribles en Grecia, en Egipto la gente ganaba $1, average, $1 o $2 al día, había un desempleo gigantesco. En Libia lo que había era una guerra entre tribus que se odiaban a muerte a la tribu de Gaddafi, que era la tribu Gaddafi. Era una cosa interna. La Unión esa africana que quería Gaddafi de unirse con la África Negra, eso la gente se reía de ello porque Libia no tenía ese poder y el África Negra no tenía ese poder. No era eso, era el expansionismo, el globalismo de Obama. Mira, vamos a darle aquí una oportunidad a la OTAN para que hagan lo que ellos saben hacer bien, que es tirar bombas desde los aviones, porque claro, nosotros somos los que le damos la logística a la OTAN, somos nosotros quienes damos la gasolina, nosotros somos quienes llevamos, pero vamos a dejar a que los europeos se diviertan un poco para que se sientan importantes, que ellos tengan el liderato aquí, que ellos sean los que bombardeen al ejército de Gaddafi desde el aire con nuestros recursos, usando nuestras bases en Sicilia y en Europa. Vamos a dejarlo para así, un poquito de ecuación, un ejercicio. Y además, ya verán, Libia en unos años va a ser como Suiza, igualito que Suiza. Bueno, pues Ron, a ver si es un verdadero placer tenerte aquí en el canal y contar tu percepción y tu análisis sobre la situación política. Y antes de terminar, me gustaría darte pie a que si hay algo que no te he preguntado o algo que te gustaría explicar sobre eso, las relaciones en política internacional y la situación en la cual se encuentra Europa y el interés que tiene para Estados Unidos Europa respecto a Rusia y China, pues para que lo digas libremente. No, bueno, Europa pues obviamente cuna de la civilización mundial. Recuerda, Estados Unidos y Canadá y Hispanoamérica son extensiones de Europa. Por eso Nueva York y Nueva España y Nueva Granada, etcétera, todo el continente. Europa es desgraciadamente lo que pasa es que Europa ha perdido su liderato en el mundo, su voz cantante en el mundo, Europa occidental, y desgraciadamente se la ha dejado en manos a las grandes superpotencias, en este caso Estados Unidos. Y me parece a mí un error fatal de los europeos, o por lo menos de la gran mayoría de los europeos, seguir ciegamente las órdenes de Estados Unidos. Me parece a mí que se están haciendo el harakiri ellos mismos. Me parece que, con alguna excepción noble, Serbia, el presidente de Croacia, no el primer ministro, pero el presidente de Croacia, Hungría, el primer ministro de Hungría, Orbán, con alguna excepción noble y notable, me parece que la gran mayoría de los europeos siempre van como corderitos.
desgraciada y tristemente. De hecho, sí, hasta Francia, que tradicionalmente ha sido un país que siempre ha querido pues tener ese papel, sí, ahora mismo también está. De hecho, bueno, Macron como que medio juega un poco, pero no, en absoluto. Pues me parece a mí que Europa tendría que reencontrarse otra vez, tendría que olvidarse tanto de seguir servilmente, tendría que ponerse de pie, mira, no podemos ponerle sanciones a Rusia simplemente porque tú no los digas. Nos estamos haciendo daño a nuestra economía. Alemania tendría que levantarse, Alemania tendría que decir hasta aquí llegó. Así que yo espero que en el futuro eso es lo que pase, que en el futuro Europa se encuentre. Y en el futuro más que nada, yo como estadounidense, pues yo espero que haya cambios de verdad, no estas elecciones de noviembre, pero las elecciones del 2024 y haya un cambio radical en la Casa Blanca para que Estados Unidos y Rusia dejen de ser los enemigos que son hoy día. No hay ninguna razón de verdad, excepto el imperialismo de Estados Unidos, el expansionismo de Estados Unidos con la OTAN, para que Rusia y Estados Unidos sean enemigos. Se pueden encontrar, de hecho, Trump y Putin tenían una worldview, como nosotros decimos, una filosofía política pero que muy parecida. O sea que existe el potencial. Esperemos que haya cambios en Estados Unidos para que baje la tensión rápidamente. Pues muchísimas gracias, Ron, por tu presencia esta noche aquí en el canal y estás invitado cuando quieras. Sabéis, tenéis aquí, lo he puesto, el canal de Ron Aledo, ex CIA Contractor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación y nada, encantado de estar contigo aquí este día y hasta la próxima. Y a todos vosotros, pues una entrevista más que espero que os haya parecido satisfactoria y enriquecedora, a mí desde luego. Nos vemos mañana, un fuerte abrazo, salud y libertad